Hola, hoy vamos a continuar con la lectura de Sopa de Wuhan, donde lo dejamos con anterioridad, en Política anticapitalista en tiempos de COVID-19, por David Harvey, publicado en sinpermiso.info, con traducción de Lucas Antón, 20 de marzo del 2020. Cuando trato de interpretar, comprender y analizar el diario flujo de noticias, tiendo a ubicar lo que está pasando con el trasfondo de dos modelos de cómo funciona el capitalismo, que son distintivos pero se entrecruzan. En primer plano, estriba en la cartografía de las contradicciones internas de la circulación y acumulación del capital como flujos de valor del dinero en busca de beneficio a través de los diferentes momentos, como los denomina Marx, de la producción, realización, consumo, distribución y reinversión. Se trata de un modelo de la economía capitalista como una espiral de infinita expansión y crecimiento. Se vuelve bastante complicado a medida que se va elaborando a través, por ejemplo, de las lentes de rivalidades geopolíticas, desiguales desarrollos geográficos, instituciones financieras, políticas del Estado y reconfiguraciones tecnológicas, y de la madeja siempre cambiante de las divisiones de trabajo y de las relaciones sociales. Concibo este modelo, no obstante, como algo encastrado en un contexto más amplio de reproducción social, en hogares y comunidades, en una relación metabólica en curso y siempre en evolución con la naturaleza, incluida la segunda naturaleza de la organización y del medio construido, y toda suerte de formaciones culturales, científicas, basadas en el conocimiento, religiosas y sociales contingentes que crean las poblaciones humanas de manera característica a lo largo del espacio y el tiempo. Estos momentos incorporan la expansión activa de aspiraciones, necesidades y deseos, el ansia de conocimiento y sentido y la búsqueda en evolución de satisfacción contra un trasfondo de cambiantes disposiciones institucionales, contestaciones políticas, enfrentamientos ideológicos, pérdidas, muertes, derrotas, frustraciones y alienaciones, todo resuelto en un mundo de una marcada diversidad geográfica, cultural, social y política. Este segundo modelo constituye, como si dijéramos, mi comprensión operativa del capitalismo global como información social distintiva, mientras que la primera se refiere a las contradicciones dentro del motor económico que mueve a esta formación social por ciertas sendas de su evolución histórica y geográfica. El espiral. Cuando el 26 de enero del 2020 leí por primera vez acerca del coronavirus que estaba ganando terreno en China, pensé inmediatamente en las repercusiones que tendría en la dinámica global de la acumulación del capital. Sabía por mis estudios del modelo económico que los bloqueos y alteraciones en la continuidad del flujo del capital tendrían devaluaciones como resultado, y que si se extendían y ahondaban las devaluaciones, eso significaría el arranque de la crisis. También era bien consciente de que China es la segunda mayor economía del mundo y que había rescatado de manera eficaz al capitalismo global en el periodo de las secuelas del 2007-2008, de manera que cualquier golpe a la economía china estaba destinado a tener consecuencias graves para una economía global que ya se encontraba, en cualquier caso, en una situación arriesgada. El modelo existente de acumulación del capital ya estaba, me parecía a mí, en dificultades. Se estaban sucediendo movimientos de protesta en casi todas partes, de Santiago a Beirut, muchos de los cuales se centraban en el hecho de que el mundo económico dominante no está funcionando bien para la mayoría de la población. El modelo neoliberal descansa de manera creciente en el capital ficticio y en una ingente expansión de la oferta de dinero y creación de deuda. Se está enfrentando ya el problema de una insuficiente demanda efectiva para realizar los valores que el capital es capaz de producir. De modo que, ¿cómo podría el modelo económico dominante, con su decaída legitimidad y de delicada salud, absorber y sobrevivir a los inevitables impactos de lo que podría convertirse en una pandemia?
La respuesta dependía onerosamente de cuánto pudiera durar y propagarse la alteración, pues, como señalaba Marx, la devaluación no se produce porque no se pueden vender las mercancías, sino porque no se puede vender a tiempo. Durante mucho tiempo había rechazado yo la idea de naturaleza como algo exterior y separado de la cultura, la economía y la vida diaria. Adopto una visión más dialéctica y relacional de la relación metabólica con la naturaleza. El capital modifica las condiciones medioambientales de su propia reproducción, pero lo hace en un contexto de consecuencias involuntarias, como el cambio climático, y con el trasfondo de fuerzas evolutivas autónomas e independientes que ahondan perpetuamente reconfigurando las condiciones ambientales. Desde este punto de vista, no hay nada que sea un desastre verdaderamente natural. Los virus van mutando todo el tiempo, a buen seguro. Pero las circunstancias en las que una mutación se convierte en una amenaza para la vida dependen de las acciones humanas. Hay dos aspectos relevantes en ello. En primer lugar, las condiciones ambientales incrementan la probabilidad de vigorosas mutaciones. Resulta plausible esperar, por ejemplo, que los sistemas de abastecimiento de alimentos intensivos o azarosos en las zonas subtropicales húmedas pueda contribuir a esto. Existen esos sistemas en muchos lugares, incluida China, al sur de Yangtze y el sudeste asiático. En segundo lugar, varían enormemente las condiciones que favorecen la rápida transmisión mediante los cuerpos receptores. Parecería que las poblaciones humanas de elevada densidad son un blanco receptor fácil. Es bien sabido que las epidemias del sarampión, por ejemplo, solo florecen en grandes centros de población urbana, pero se desvanecen rápidamente en regiones escasamente pobladas. El modo en que los seres humanos interactúan unos con otros, se mueven, se disciplinan o olvidan lavarse las manos, afecta al modo en que se transmiten las enfermedades. En épocas recientes, el SARS, la gripe aviar y porcina parecen haber salido de China o del sudeste asiático. China ha sufrido también enormemente a causa de la peste porcina, lo que ha conllevado al sacrificio de cerdos en masa y el aumento de los precios de la carne porcina. No digo esto para acusar a China. Hay muchos lugares más en los que son elevados los riesgos medioambientales de mutación y propagación. Puede que la gripe española de 1918 proviniera de Kansas y puede que África incubara el SIDA. Y desde luego inició el virus del Nilo Occidental y el ébola, mientras que el dengue parece florecer en América Latina, pero las repercusiones económicas y demográficas de la difusión del virus dependen de grietas y vulnerabilidades en el modelo económico hegemónico. No me sorprendió excesivamente que el COVID-19 se descubriera inicialmente en Wuhan, aunque no se sabe si se originó allí. Era evidente que los efectos locales serían substanciales y que, considerando que se trataba de un centro de producción de importancia, habría repercusiones económicas globales, aunque no tenía ni idea de la magnitud. La gran pregunta era, ¿cómo podrían producirse el contagio y la propagación y cuánto duraría hasta que se encontrara una vacuna? La experiencia previa había demostrado que uno de los inconvenientes de la globalización creciente estriba en lo imposible que resulta detener la rápida difusión internacional de sus nuevas enfermedades. Vivimos en un mundo enormemente conectado en el que casi todo el mundo viaja. Las redes humanas de potencial difusión son inmensas y están abiertas. El peligro económico y demográfico sería que la alteración durase un año o más. Aunque se produjo una caída inmediata en los mercados bursátiles cuando se conocieron las primeras noticias, esto se vio seguido de un mes o más en el que los mercados alcanzaron nuevas alzas. Las noticias parecían indicar que todo seguía como de costumbre, salvo en China. Parecía creerse que íbamos a experimentar una repetición del SARS, el cual terminó por contenerse con bastante rapidez y por
tener una repercusión global bastante reducida, aunque tuviera una elevada tasa de mortalidad y creara un pánico innecesario, visto a toro pasado, en los mercados financieros. Cuando apareció el COVID-19, la reacción dominante consistió en presentarlo como una reedición del SARS, volviendo superfluo el pánico. El hecho de que la epidemia arrasara en China, que se movilizó rápida y despiadadamente para contener sus repercusiones, llevó asimismo al resto del mundo a tratar erróneamente el problema como algo que sucedía por allá, y por tanto lejos de la vista y del pensamiento, acompañado en algunas inquietantes señales de xenofobia anti-chino. El clavo que con el virus pinchaba la historia, por lo demás triunfante, el crecimiento de China se recibió hasta con un regocijo en varios círculos de la administración de Trump. Sin embargo, comenzaron a circular historias de interrupciones en las cadenas de producción global que pasaban por Wuhan. Una buena medida se ignoraron o se trataron como problema de determinadas líneas de producto o de empresas como Apple. Las devaluaciones fueron locales y particulares, no sistémicas. Se minimizaron también las señales de caída de la demanda del consumo, aunque esas grandes empresas como McDonald's y Starbucks no tenían grandes operaciones en el mercado interior chino, tuvieran que cerrar sus puertas durante un tiempo. El solapamiento del Año Nuevo chino con el brote del virus enmascaró su impacto a lo largo de enero. La autocomplacencia de esta respuesta estuvo gravemente fuera de lugar. Las noticias iniciales de la propagación internacional del virus fueron ocasionales y episódicas en un brote grave de Corea del Sur y unos cuantos focos más como Irán. Fue el brote italiano lo que desató la primera reacción violenta, el derrumbe del mercado bursátil, que empezó a mediados de febrero. Fue oscilando en cierto modo, pero para mediados de marzo había llevado a una devaluación neta de casi del 30% en los mercados bursátiles de todo el mundo. El recrudecimiento exponencial de los contagios provocó una panoplia de respuestas a menudo incoherentes y con frecuencia llenas de pánico. El presidente Trump llevó a cabo una representación del intento de detener el mar frente a una marea potencial en aumento de enfermedades y muertes. Algunas de las respuestas han sido verdaderamente extrañas. Hacer que la Reserva Federal rebaje los tipos de interés a la vista de un virus parecía raro, aun cuando se reconocía que la medida estaba destinada a aliviar las repercusiones en los mercados, más que a detener el avance del virus. En casi todas partes, a las autoridades públicas y los sistemas de atención sanitaria los sorprendieron escasos de personal. 40 años de neoliberalismo a lo largo de América del Norte y del Sur y de Europa habían dejado a la opinión pública totalmente al descubierto y mal preparada para enfrentarse a una crisis sanitaria de este género. Aunque los anteriores sustos del SARS y el ébola proporcionaron bastantes advertencias, además de lecciones convincentes respecto a lo que habría que hacer. En muchas partes del supuesto mundo civilizado, los gobiernos locales y regionales, que invariablemente forman la primera línea de defensa de la salud pública y las emergencias sanitarias de este género, se habrían visto privados de la financiación gracias a una política de austeridad destinada a financiar recortes de impuestos y subsidios a las grandes empresas y a los ricos. Las grandes farmacéuticas, Big Pharma, corporativistas tienen poco o ningún interés en investigaciones sin ánimo de lucro en enfermedades infecciosas, como es el caso de todos los coronavirus que llevan siendo bien conocidos desde los años 60. Las grandes farmacéuticas rara vez invierten en prevención. Tienen poco interés en invertir a fin de estar preparados para una crisis de salud pública. Le encanta proyectar curas. Cuanto más enfermos estemos, más dinero ganan. La prevención no contribuye al valor para los accionistas. El modelo de negocio aplicado a la provisión de salud pública eliminaba el superávit que se ocupaba de las capacidades que harían falta en una emergencia. La prevención
Ni siquiera era un área de trabajo lo bastante tentadora para justificar formas de asociación público-privado. El presidente Trump había recortado el presupuesto del Centro de Control de Enfermedades y disuelto el Grupo de Trabajo sobre Pandemias del Consejo de Seguridad Nacional, con el mismo ánimo, mientras recortaba la financiación de toda investigación, incluida la del cambio climático. Si quisiera ponerme antropomórfico y metafórico en esto, yo concluiría que el COVID-19 constituye una venganza de la naturaleza por más de 40 años de grosero y abusivo maltrato a manos de un violento y desregulado extractivismo neoliberal. ¿Acaso sea sintomático que los países menos liberales, China y Corea del Sur, Taiwán y Singapur, han pasado por la pandemia hasta ahora en mejor situación que Italia, aunque Irán desmienta este argumento como principio universal? Si bien ha habido muchas pruebas de que China gestionó el SARS bastante mal, en esta ocasión el presidente Xi se movió con rapidez para ordenar transparencia, tanto en la información como en la realización de pruebas, tal como hizo Corea del Sur. Con todo, se perdió en China algo de tiempo valioso, solo unos cuantos días pueden marcar la diferencia. Lo que resultó, sin embargo, notable en China fue el confinamiento de una epidemia a la provincia de Hubei, en cuyo centro se encuentra Wuhan. La epidemia no se desplazó a Beijing o al oeste, ni siquiera más al sur. Las medidas tomadas para confinar geográficamente el virus fueron draconianas. Serían casi imposibles de reproducir en cualquier otro lugar por razones políticas, económicas y culturales. Las informaciones procedentes de China sugieren que los tratamientos y las medidas fueron todo menos delicadas. Por ende, China y Singapur desplegaron su poder de vigilancia personal hasta niveles que eran invasivos y autoritarios, pero parecen haber sido extremadamente eficaces en total, aunque si las medidas para contrarrestarlo se hubieran puesto en práctica unos pocos días antes, los modelos sugieren que se podrían haber evitado muchas muertes. Se trata de una información importante. En cualquier proceso de crecimiento exponencial existe un punto de inflexión más allá del cual la masa en ascenso queda totalmente fuera de control. Nótese aquí una vez más la significación de la masa en relación al ritmo. El hecho de que Trump perdiera el tiempo durante tantas semanas puede todavía demostrarse costoso en vidas humanas. Los efectos económicos se disparan ahora sin control, tanto dentro de China como más allá. Las alteraciones que operan en las cadenas de valor de las empresas y en ciertos sectores resultaron más sistemáticas y substantivas de lo que se pensó en un principio. El efecto a largo plazo puede consistir en abreviar o diversificar las cadenas de suministro mientras nos movemos hacia las formas de producción menos intensivas en trabajo, con enormes implicaciones para el empleo y una mayor dependencia de los sistemas de producción con inteligencia artificial. La alteración de las cadenas de producción entraña prescindir o despedir a trabajadores, lo que hace decrecer la demanda final, mientras la demanda de materias primas hace disminuir el consumo productivo. Estos impactos por el lado de la demanda han producido como mínimo una suave recesión, pero las mayores vulnerabilidades estaban en otra parte. Los modos de consumo que explotaron después del 2007-2008 se han estrellado con demoladoras consecuencias. Estos modos se basaban en reducir el tiempo de facturación del consumo hasta acercarlo lo más posible a cero. El diluvio de inversiones en estas formas de consumismo guarda absoluta relación con la absorción máxima de volúmenes exponencialmente crecientes del capital en forma de consumismo que tuvieran el tiempo más breve posible de facturación. El turismo internacional ha sido emblemático. Las visitas internacionales se han incrementado de 800 a 1.400 millones entre 2010 y 2018.
Esta forma de consumismo instantáneo requería masivas inversiones de infraestructuras en aeropuertos y aerolíneas, hoteles y restaurantes, parques temáticos y actos culturales, etc. Este lugar de acumulación capitalista está hoy encallado. Las líneas aéreas están cerca de la bancarrota, los hoteles están vacíos y es inminente el desempleo masivo en los sectores de alojamiento. No es una buena idea comer fuera y han cerrado en muchos lugares restaurantes y bares. Hasta la comida para llevar parece entrañar riesgos. El vasto ejército de trabajadores de la economía de pequeños encargos o de otras formas de trabajo precario lo están poniendo en la calle sin medios visibles de sustento. Se cancelan actos tales como festivales culturales, campeonatos de fútbol y baloncesto, conciertos, congresos de negocio y profesionales y hasta reuniones políticas con fines electorales. Se han clausurado esas formas de consumismo de actividades. Los ingresos de los gobiernos locales se han ido por el agujero y están cerrando universidades y colegios. Buena parte del modelo innovador de consumismo capitalista resulta inservible en las actuales condiciones. Ha quedado mellado el impulso hacia lo que André Gorz describe como consumismo compensatorio, en el que se supone que los trabajadores alienados recobran su ánimo gracias a un paquete de vacaciones en una playa tropical. Pero las economías capitalistas están movidas por el consumismo en un 70 o incluso un 80%. La confianza y el sentir de los consumidores se han convertido en los últimos 40 años en la clave para la movilización de la demanda efectiva, y el capital se ha visto cada vez más impulsado por la demanda y las necesidades del consumidor. Esta fuente de energía económica no se ha visto sometida a desenfrenadas fluctuaciones, con las pocas excepciones como la erupción del volcán islandés que bloqueó los vuelos transatlánticos durante un par de semanas. Pero el COVID-19 no está respaldado por una desenfrenada fluctuación, sino un todopoderoso derrumbe en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más opulentos. La forma en espiral de infinita acumulación de capital está desmoronándose hacia dentro de una parte del mundo a cualquier otra. La única cosa que podemos salvarlo es el consumismo masivo financiado e introducido por los gobiernos conjurados de la nada. Esto exigirá la socialización del conjunto de la economía de los Estados Unidos, por ejemplo, pero sin llamarlo socialismo. Líneas del frente. Hay un mito conveniente según el cual las enfermedades contagiosas no reconocen clases ni otras barreras o límites sociales. Como muchos de estos dichos, hay una cierta verdad en esto. En las epidemias de cólera del siglo XIX, que trascendieran las barreras de clase, fue lo bastante dramático como para generar el nacimiento de un movimiento de salud e higiene públicas que se profesionalizó, que ha perdurado hasta hoy. Que este movimiento estuviera destinado a proteger a todo el mundo o solo a las clases altas no siempre estuvo muy claro. Pero hoy los efectos y repercusiones diferenciales sociales y de clase cuentan otra historia. Las repercusiones económicas y sociales se filtran a través de las discriminaciones de costumbre, que en todas partes se quedan en evidencia. Para empezar, la fuerza de trabajo que se espera se ocupe de cuidar a la creciente cifra de enfermos resulta de modo característico enormemente definida en términos de género, raza y etnia en la mayoría del mundo. Es reflejo de la fuerza laboral de clase que se encuentra, por ejemplo, en aeropuertos y otros sectores logísticos. Esta nueva clase trabajadora está en primera fila y lleva la peor parte tanto de ser la fuerza laboral que soporta mayor riesgo del virus en su trabajo o de ser despedida sin recursos debido al repliegue económico impuesto por el virus. Está, por ejemplo, la cuestión de quién puede trabajar en casa y quién no. Con ello se agudiza la división
lo mismo que la cuestión de quién puede permitirse aislarse o ponerse en cuarentena con o sin salario en caso de contacto o contagio. Exactamente del mismo modo en el que aprendí a denominar los terremotos de Nicaragua en 1973 y Ciudad de México en 1995 temblores de clase, el avance de COVID-19 exhibe todas las características de una pandemia de clase, género y raza. Si bien los esfuerzos de mitigación se encubren con la retórica de que estamos todos juntos en esto, la práctica, sobre todo la de gobiernos nacionales, sugiere motivaciones más siniestras. La clase trabajadora contemporánea en los Estados Unidos, y comprende en modo predominante afroamericanos, hispanos y mujeres con salario, se enfrenta al desagradable dilema de contaminarse en nombre de los ciudadanos y mantener los puntos claves de abastecimiento, como tiendas de comestibles abiertos, o el desempleo sin prestaciones como la adecuada atención sanitaria. El personal asalariado, como yo mismo, trabaja desde casa y recibe su nómina igual que antes, mientras los altos ejecutivos vuelan por ahí en aviones y helicópteros privados. La fuerza laboral ha sido socializada en casi cualquier parte del mundo desde hace mucho, para que se comporte como buenos sujetos neoliberales, lo que significa culparse a sí mismos o a Dios si algo va mal, pero no atreverse nunca a sugerir que el capitalismo pudiera ser el problema. Pero hasta los buenos sujetos neoliberales pueden ver que hay algo erróneo en la forma en la que se ha respondido a esta pandemia. La gran pregunta es, ¿cuánto durará esto? Podría durar más de un año, y cuanto más dure, mayor será la devaluación, incluida la de la fuerza de trabajo. Los niveles de desempleo se elevarán, casi con seguridad, a niveles comparables con los de los años 30. La ausencia de intervenciones masivas del Estado que tendrán que ir contra la tendencia liberal. Son múltiples las ramificaciones inmediatas de la economía, así como de la diaria vida social, pero no todas son malas. En la medida en la que el consumismo contemporáneo se estaba volviendo excesivo, estaba bordeando lo que describía Marx como sobreconsumo y consumo demencial, lo que significa a su vez bordear lo monstruoso y lo estrambólico, la ruina de todo el sistema. Lo temerario de este sobreconsumo ha desempeñado un papel de primera importancia en la degradación ambiental, la cancelación de vuelos de líneas aéreas y las radicales restricciones del transporte y el movimiento han tenido consecuencias positivas en relación con las emisiones de gases de invernadero. La calidad de aire ha mejorado mucho en Wuhan, igual que lo ha hecho en muchas ciudades norteamericanas. Los lugares de ecoturismo tendrán tiempo de recobrarse de tantas pisadas. Los cisnes han vuelto a los canales de Venecia. En la medida en que se frene este gusto por los excesos consumistas temerarios e insensatos, podría haber algunos beneficiarios a largo plazo. Tener menos muertes en el Monte Everest podría ser una buena cosa. Y aunque nadie lo está diciendo en voz alta, el sesgo demográfico del virus puede acabar afectando a pirámides de edad, con efectos a largo plazo sobre las cargas de seguridad social y el futuro de los sectores de los cuidados. Se ralentizará la vida diaria y eso será para algunos una bendición. Las reglas de distanciamiento social sugeridas podrían llevar, si la emergencia continúa el tiempo suficiente, a cambios culturales. La única forma de consumismo que casi con toda seguridad se beneficiará será lo que yo llamo la economía de Netflix, que da servicio de todos modos a los espectadores de atracón. En el frente económico, las respuestas se han visto condicionadas por la forma de éxodo del derrumbe del 2007-2008. Esto extrañaba una política monetaria de extraordinaria soltura emparejada con el rescate de los bancos, complementada con un aumento espectacular en el consumo productivo por una expansión masiva de inversión infraestructural en China. Esto último no se puede repetir en la escala requerida. El paquete de rescate establecido en 2008 se centró en los bancos, pero también implicó la nacionalización de facto de General Motors.
Tal vez resulta significativo que frente al descontento de los trabajadores y una demanda de mercado que se hunde, las 3 grandes compañías automovilísticas de Detroit están cerrando, al menos temporalmente. Si China no puede repetir su papel del 2007-2008, entonces la carga de salir de la actual crisis económica se desplaza ahora a los Estados Unidos. Y aquí se encuentra la ironía última. Las únicas medidas políticas que van a funcionar, tanto económica como políticamente, son bastante más socialistas que cualquier cosa que pueda proponer Bernie Sanders. Y esos programas de rescate tendrán que iniciarse bajo la égida de Donald Trump, presumiblemente bajo la máscara de hacer grande de nuevo la Norteamérica. Todos esos republicanos que se opusieron tan visceralmente al rescate de 2008 tendrán que tragarse sus palabras o desafiar a Donald Trump. Este último, si es sabido, cancelará las elecciones sobre la base de una emergencia y declarará el principio de la presidencia imperial para salvar al capital y el mundo de la revuelta y la revolución. Vamos a dejarlo aquí antes de llegar al siguiente capítulo. También quería daros las gracias por dedicaros a escuchar estos audiolibros. Quería que me recomendaseis si os apetece que lea otros capítulos de libros interesantes o cualquier tipo de recomendación. Muchas gracias y adiós.